de Stephen King. Eso. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. 1985. Parte 4. Eddie Kaspbrak toma su medicamento. Si uno quiere saber todo cuanto puede saberse del norteamericano de clase media, hombre o mujer, al acercarse al final de este milenio, basta con echar un vistazo a su botiquín. Al menos eso se ha dicho. Pero, por Dios, echemos un vistazo al que Eddie Kaspbrak está abriendo después de apartar misericordiosamente su cara blanca y sus grandes ojos finos. En el estante superior hay Anacin, Excedrin, Excedrin PM, Contact, Gelusil, Tylenol y un gran frasco azul de Vicks. Hay una botella de Vivarin, otra de Cerutan y 2 de leche de magnesia Philips. La común, que tiene gusto a tiza líquida, y el nuevo sabor a menta, que tiene gusto a tiza líquida con sabor a menta. Hay un frasco de Rolaids, conviviendo amistosamente con un gran frasco de Toms. Los Toms están junto a un frasco de tabletas D-Gel con sabor a naranja. Los tres parecen un terceto de extrañas alcancías, llenas de píldoras en lugar de monedas. En el segundo estante, las vitaminas. Allí tenemos la E, la C con escaramujo, hay B simple, complejo B y B12. Hay L-lisine, que se supone sirve para esos molestos problemas de la piel, y lecitina, que sirve para ese molesto colesterol acumulado dentro. Y alrededor del gran motor hay hierro, calcio y aceite de hígado de bacalao. Hay Miadec múltiples, Centrum múltiples y, en la cima del botiquín, solitaria, una enorme botella de Geritol, por las dudas. Si avanzamos hasta el tercer estante de Eddie, encontraremos la flor y nata de los medicamentos comerciales. Ex-Lax, las pildoritas de Carter. Son para que Eddie Kaspbrak no deje de entregar la correspondencia. Aquí, a poca distancia, Pepto-Bismol y Streptocarbocaftiazol, por si la entrega es demasiado abundante o dolorosa. También unos hisopos, en frasco con tapa de rosca, para mantener todo higienizado una vez que se ha cumplido el reparto, ya se trate de una simple circular o de una gran encomienda certificada. Hay fórmula 44 para la tos, Dristan para los resfriados y un gran frasco de aceite de castor, una latita de Sucrets por si a Eddie le duele la garganta, y un cuarteto de enjuagues bucales, Chloraseptic, Cepacol, Cepestalen inhalador y por supuesto el viejo Listerine, imitado con frecuencia pero jamás igualado. Vicine y Murine para los ojos, Quadriderm y Neosporin para la piel, segunda línea de defensa, por si el L-lisine no responde a las expectativas, y algunas píldoras de tetraciclina. Y a un lado, arracimados como amargos conspiradores, hay 3 frascos de champú de brea. El estante inferior está casi desierto, pero las cosas que hay ahí son realmente serias. Con esto se puede volar al espacio. Sí, con esto se puede volar más alto que el jet de Ben Hanscom y estrellarse con más fuerza que el de Thurman Munson. Allí hay Valium, Percodan, Elavil y Darvon Compound. También hay otra caja de Sucrets, pero sin Sucrets. Si la abrimos, encontraremos en ella 6 Yaluts. Eddie Kaspbrak creía en el lema de los Boy Scouts. Entró en el baño balanceado un bolso azul. Lo puso sobre el lavabo, descorrió la cremallera y con manos estremecidas empezó a echarle botellas, frascos, tubos, pomos y rociadores. En otras circunstancias los habría tomado en cautelosos puñados, pero no había tiempo para sutilezas. Tal como Eddie veía las cosas, la alternativa era tan simple como brutal: avanzar y seguir avanzando, o quedarse en un mismo sitio
por el tiempo suficiente para empezar a pensar de qué se trataba, y sencillamente morir de miedo. «¿Eddie?», llamó Mayra desde la planta baja. «Eddie, ¿qué estás haciendo?». Eddie dejó caer el bolso, la caja de Sucrets que contenía los estimulantes. El botiquín ya estaba casi vacío, descontando el Midol de Mayra y un pomito de Blistex casi agotado. Después de una breve pausa, tomó el Blistex cuando iba a cerrar el bolso. Pensó un segundo más y dejó caer también el Midol dentro del bolso. Ella podría comprar otro. «¿Eddie?». La voz sonaba en ese momento desde la escalera. Eddie terminó de cerrar la cremallera y salió del baño, balanceando el bolso a su costado. Era un hombre bajito, de cara tímida y aconejada. Había perdido gran parte del pelo. El resto crecía en parches inquietos, multicolores. El peso del bolso lo escoraba notariamente hacia un lado. Una mujer extremadamente voluminosa estaba ascendiendo lentamente de la planta baja. Eddie oyó el crujido de la escalera, que protestaba bajo su peso. «¿Qué estás haciendo?». Eddie no necesitaba consultar con un psiquiatra para saber que, en cierto sentido, se había casado con su madre. Mayra Casbrack era enorme. Al casarse con Eddie, 5 años antes, era solo corpulenta. Pero él solía pensar que su inconsciente había visto la enormidad potencial de esa mujer. Bien sabía Dios que su propia madre había sido una mole, y Mayra se las compuso para parecer más enorme que nunca al llegar a la planta alta. Llevaba puesto un camisón blanco, que se henchía como una colmena en el busto y en las caderas. Su cara, sin maquillar, era blanca y reluciente. Parecía muy asustada. «Tengo que irme por un tiempo», dijo Eddie. «¿Cómo que tienes que irte? ¿Qué llamada telefónica fue esa?». «Nada», dijo él, huyendo abruptamente por el pasillo hacia el enorme guardarropa. Dejó en el suelo su bolso, abrió la puerta plegadiza y apartó los 6 trajes negros idénticos que pendían allí, tan llamativos como una nube de tormenta contra las otras ropas, más coloridas. Para trabajar, usaba siempre un traje negro. Se inclinó hacia el interior del armario, que olía a lana y a naftalina, y sacó de la parte trasera una de las maletas. Después de abrirla, empezó a llenarla de ropa. La sombra de su mujer cayó sobre él. «¿Qué está pasando, Eddie? ¿A dónde vas? ¡Dímelo!». «No puedo decírtelo». Ella permanecía allí, observándolo, tratando de pensar qué decir, qué hacer. Le cruzó por la mente la idea de empujarlo al interior del guardarropa y quedarse allí, con la espalda contra la puerta, hasta que se le hubiera pasado esa locura, pero no se decidió a hacerlo. Sin embargo, le habría sido fácil. Medía 7 u 8 centímetros más que él y pesaba 45 kilos más. Pero si no sabía qué decir ni qué hacer, era porque Eddie estaba actuando muy en contra de su modo de ser. No se hubiese sentido más horrorizada si, al entrar en el comedor, hubiese encontrado el nuevo televisor de pantalla gigante flotando en el aire. «No puedes irte», se oyó decir. «Prometiste que me conseguirías el autógrafo de Al Pacino». Era algo absurdo y Dios lo sabía, pero en ese momento, hasta un absurdo era mejor que nada. «Ya lo tendrás», repuso Eddie. «Tendrás que procurártelo tú misma, ya que tú conducirás la limusina». Un nuevo terror se unía a los que ya circulaban en la pobre cabeza aturdida de Mayra. Lanzó un pequeño grito. «No puedo, yo nunca». «Tendrás que hacerlo», dijo él, examinando sus zapatos. «No hay otra persona». «Pero todos los uniformes se me han quedado pequeños, me ajustan demasiado el busto». «Pide a Dolores que te agrande uno», sugirió él, implacable. Descartó 2 pares de zapatos, buscó una caja vacía y metió en ella un tercer par, zapatos negros, de buena calidad. Les quedaba mucho uso,
pero estaban algo ajados para usarlos en el trabajo. Cuando uno se ganaba la vida paseando a la gente rica por Nueva York, a la gente rica y famosa, todo tenía que lucir a la perfección, pero servirían para el sitio donde iba y para lo que tuviera que hacer cuando llegara. Tal vez Rishi Tozier, pero en ese momento lo amenazó la negrura. Sintió que comenzaba a cerrársele la garganta. Eddie notó entonces, con verdadero pánico, que había cargado con toda una farmacia, olvidando lo más importante, su inhalador, en la planta baja, sobre el equipo estereofónico. Cerró la maleta con violencia, luego se volvió hacia Mayra, que seguía allí, en el pasillo, con la mano contra la corta y gruesa columna de su cuello, como si fuera ella la que padecía de asma. Lo miraba fijamente, con la cara llena de perplejidad y de terror. Eddie habría sentido lástima por ella, de no ser porque su corazón ya estaba lleno de terror por sí mismo. ¿Qué ha pasado, Eddie? ¿Quién era el que te llamó por teléfono? ¿Estás en dificultades? Tienes problemas, ¿no es cierto? ¿Qué problemas son? Caminó hacia ella con el bolso en una mano y la maleta en la otra, más o menos derecho, ahora que el peso estaba mejor equilibrado. Mayra se le puso enfrente, bloqueándole el paso hacia la escalera. En un primer momento pensó que no lo dejaría pasar, pero cuando su cara estaba a punto de estrellarse en el blando bloqueo de sus pechos, la mujer se apartó, con miedo. Al pasar, Eddie, sin detenerse, ella rompió en angustiosas lágrimas. «No puedo llevar a Al Pacino», baló. «Me estrellaré contra el primer indicador que encuentre. Estoy segura. Eddie, tengo miedo». Él echó un vistazo al reloj que estaba en la mesa, junto a la escalera, las 9:20. El empleado de Delta le había dicho que ya había perdido el último vuelo a Maine, el que salía de La Guardia a las 8:25. Una llamada a Amtrak le había hecho descubrir que había un tren nocturno a Boston. Partía de la estación a las 11:30. Lo dejaría en South Station, donde podría tomar un taxi hasta las oficinas de limusinas Cape Cod, en la Arlington Street. Cape Cod y Royal Crest, la compañía de Eddie, trabajaban en útil y recíproco acuerdo desde hacía años. Con una breve llamada a Butch Carrington de Boston, solucionó su transporte rumbo al norte. Butch dijo que le tendría un Cadillac listo, con el depósito lleno. Viajaría a lo grande, sin ningún cliente fastidioso sentado en el asiento trasero que le envenenara con su enorme cigarro y preguntara dónde podría encontrarse mujeres, cocaína o ambas cosas. A lo grande sí, pensó. Para viajar a la grande tendrías que hacerlo en una carroza fúnebre. Pero no te preocupes, Eddie. Así es. Probablemente, como volverás, sí queda algo de ti que puedan recoger. ¿Eddie? 9:20. Tiempo de sobra para hablar con ella, para mostrarse amable. Ah, pero habría sido mejor que aquello hubiese sucedido la noche en que Mayra salía para jugar al whist. Entonces, él habría podido irse sigilosamente, dejando una nota bajo uno de los imanes que había en la puerta de la nevera. Era en la puerta de la nevera donde ponía todas las notas para Mayra, pues allí no dejaba de verlas. Marcharse así, como un fugitivo, no estaba bien, pero aquello era todavía peor. Era como tener que abandonar el hogar otra vez, y aquello le había resultado tan difícil que se había visto obligado a repetirlo 3 veces. A veces el hogar está donde está el corazón, pensó Eddie, al azar. Eso creo. Bobby Frist decía que el hogar es ese sitio donde, cuando tenemos que volver, están obligados a recibirnos. Por desgracia, es también el sitio donde, cuando estamos allí, no quieren dejarnos salir. De pie, en lo alto de la escalera, momentáneamente detenido, lleno de miedo, sibilante la respiración en el tubo capilar al que se había reducido su garganta, contempló a su sollozante esposa. «Acompáñame a la planta baja y te diré lo que pueda», dijo. Dejó sus 2 maletas en el vestíbulo, junto a la puerta. En ese momento recordó algo más. Mejor dicho, se lo recordó el fantasma de su madre, que había muerto hacía varios años.
pero que aún le hablaba mentalmente con frecuencia. «Sabes que, cuando te mojas los pies, siempre te resfrías, Eddie. Tú no eres como los otros. Tienes un organismo muy débil. Debes ser cuidadoso. Por eso debes usar siempre las botas de goma cuando llueve». En Derry llovía mucho. Eddie abrió el armario del vestíbulo. Sacó las botas de goma del gancho que las sostenía con su limpia bolsa de plástico y las puso en la maleta. «Así me gusta, Eddie». Había estado mirando la tele con Mayra cuando una montaña le cayó encima. Eddie fue al comedor y presionó el botón que bajaba la pantalla de su Mural Vision. Tomó el teléfono y pidió un taxi. El empleado le dijo que tardaría unos 15 minutos. Eddie le contestó que no había problemas. Después de colgar, tomó el inhalador que había sobre el costoso equipo Sony. Gasté $1,500 en un equipo de sonido que es una obra de arte, para que Mayra no se perdiera una sola nota de su Barry Manilow y sus grandes éxitos, pensó. De inmediato, sintió una oleada de remordimientos. Eso no era justo y él lo sabía muy bien. Mayra estaba tan satisfecha con sus viejos discos rayados como con el nuevo equipo de discos compactos, tal como había sido muy feliz en la pequeña casa de Queens, con sus 4 habitaciones, y habría podido seguir allí hasta que ambos envejecieran. En verdad, ya había algo de nieve en la montaña de Eddie Kaspbrak. Si él había comprado ese equipo de lujo, era por la misma razón que lo había hecho adquirir esa casona de Long Island, donde los dos repiqueteaban como 2 guisantes olvidados en la lata, porque sus medios se lo permitían y porque era un modo de apaciguar la voz de su madre, suave, asustada, con frecuencia aturdida, siempre implacable. Eran maneras de decir: «Lo logré, mamá, mira todo esto, lo logré. Ahora, por el amor de Dios, ¿quieres callarte un poco?». Eddie se puso el inhalador en la boca y, como un suicida, apretó el gatillo. Una nube de horrible gusto a regaliz se abrió camino, hirviendo por su garganta. Eddie respiró profundamente. Sintió que se volvían a abrir canales ya casi cerrados. Se alivió la presión en su pecho y súbitamente volvió a oír en su mente voces espectrales. «¿No recibió la nota que le envié?». «La recibí, señora Kaspbrak, pero, bueno, por si no sabe leer, entrenador, permítame que se lo diga personalmente. ¿Me escucha?». «Señora Kaspbrak». «Muy bien, aquí va con toda claridad. ¿Listo? Mi Eddie no puede asistir a las clases de educación física. Repito, no puede dar educación física. Eddie es muy delicado. Si corre o salta». «Señora Kaspbrak, en los archivos de mi oficina tengo los resultados del último examen físico de Eddie. Así lo exige el Estado. Dice que Eddie es algo pequeño para su edad, pero absolutamente normal en todo lo demás. Por eso llamé a su médico de cabecera, solo para asegurarme, y él me confirmó». «¿Me está tratando de mentirosa, entrenador Black? Eso es lo que quiere decir. Bueno, aquí lo tiene. Aquí está, Eddie, a mi lado. ¿Oye cómo respira? ¿Lo oye?». «Mamá, por favor, estoy bien». «Eddie, parece mentira. Te he enseñado mejores modales. No interrumpas a los mayores». «Lo oigo, señora Kaspbrak, pero... ¿de veras? Bien, pensé que eras sordo. Parece un camión subiendo una cuesta en primera, ¿no? Y si eso no es asma...». «Mamá, no me...». «Calla, Eddie, no vuelvas a interrumpirme. Si eso no es asma, entrenador Black, yo soy la reina Isabel». «Señora Kaspbrak, cuando Eddie asiste a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento. Le encantan los deportes y corre a bastante velocidad. En mi conversación con el Dr. Bynes surgió la palabra psicosomático. Quizás usted no haya tenido en cuenta la posibilidad de que mi hijo esté loco. ¿Es eso lo que trata de decir? ¿Trata de decir que mi hijo está loco?». «No, pero es delicado». «Señora Kaspbrak, mi hijo es muy delicado». «Señora Kaspbrak, el Dr. Bynes confirmó que no ha hallado nada en absoluto en la parte física», concluyó Eddie. El recuerdo de aquel humillante enfrentamiento, su madre aullando ante el entrenador en el gimnasio de la escuela primaria de Derry, mientras él jadeaba y se ruborizaba a su lado,
y los otros chicos se agrupaban en derredor de un cesto para mirar, había vuelto a él esa noche, por primera vez en muchos años. Tampoco era el único recuerdo que la llamada de Mike Hanlon le devolvería, sin duda. Sentía que muchos otros, igualmente malos o aún peores, se amontonaban y pujaban como compradores en una liquidación, pero pronto cedería al amontonamiento y entrarían todos. De eso estaba bien seguro. ¿Y qué encontrarían a la venta? ¿Su cordura? Tal vez a mitad de precio, estropeada por humo y agua. Liquidamos todo. Nada en absoluto en la parte física, repitió. Aspiró profundamente, estremecido, y se guardó el inhalador en el bolsillo. Eddie, suplicó Mira, por favor, dime de qué se trata. Los surcos de lágrimas le brillaban en las mejillas regordetas. Sus manos se retorcían incansablemente como un par de rosados y lampiños animales al jugar. Cierta vez, poco antes de proponerle casamiento, Eddie había tomado la fotografía de Mayra para ponerla junto a la de su madre, fallecida de un ataque al corazón a la edad de 64 años. En el momento de su muerte, la madre de Eddie pesaba ya más de 180 kilos. 181 y medio exactamente. Por entonces se había convertido casi en un monstruo. Su cuerpo parecía hecho de tetas, panza y trasero, todo coronado por su cara macilenta, perpetuamente horrorizada. Pero la fotografía que puso junto a la de Mayra había sido tomada en 1944, 2 años antes del nacimiento de Eddie. Eras un bebé muy enfermizo, susurró la mamá espectral a su oído. Muchas veces perdimos las esperanzas de que vivieras. En 1944, su madre era aún relativamente esbelta, con sus 81 kilos. Había hecho esa comparación, era de suponer, en un esfuerzo desesperado por no cometer un incesto psicológico. Miró la foto de su madre, la de Mayra, nuevamente la de su madre. Podrían haber pasado por hermanas. A tal punto llegaba el parecido. Eddie contempló las dos fotografías, casi idénticas, y se prometió que no cometería esa locura. Sabía que los muchachos, en el trabajo, ya estaban haciendo bromas sobre Mr. Alfeñique y su esposa, pero ellos ignoraban lo peor. Tratándose de bromas y burlas, podía aceptarlas. Pero, ¿quería convertirse en el payaso de semejante circo freudiano? Ciertamente no. Rompería con Mayra. Lo haría con suavidad, porque ella era muy dulce y tenía aún menos experiencia con los hombres que él con las mujeres. Y después, cuando ella hubiera desaparecido por fin, tras el horizonte de su vida, quizás podría tomar esas lecciones de tenis en las que pensaba desde hacía tanto tiempo. Cuando Eddie viene a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento. O hacerse socio para nadar en la piscina de la plaza. Le encantan los deportes. Para no mencionar el gimnasio que acababan de inaugurar en la Tercera Avenida, al otro lado del garage. Eddie corre rápido. Corre bastante rápido cuando usted no está. Corre bastante rápido cuando no hay nadie que le recuerde lo delicado que es. Y veo en su cara, señora Casbrack, que él sabe, aún con solo 9 años, sabe que el favor más grande que podría hacerse sería correr rápido para alejarse de usted. Déjelo ir, señora Casbrack, déjelo correr. Pero al final se había casado con Mayra. Al final las viejas costumbres habían resultado demasiado fuertes. El hogar es el sitio donde, cuando tienes que volver, están obligados a encadenarte. Oh, habría podido castigar a garrotazos al fantasma de su madre. Habría sido difícil, pero estaba seguro de poder hacerlo si con eso hubiera bastado. Fue la misma Mayra quien acabó por inclinar la balanza del lado opuesto al de la independencia. Mayra lo había condenado con solicitud, lo había inmovilizado con su preocupación, lo había encadenado con su dulzura. Mayra, como su madre, había captado la verdad definitiva y fatal de su carácter. Eddie era delicado porque algunas veces sospechaba que no era delicado en absoluto. Eddie necesitaba que lo protegieran de sus propios oscuros atisbos de posible valentía. En días de lluvia,
Mayra siempre sacaba sus botas de goma en la bolsa de plástico y las ponía junto al perchero ante la puerta. Todas las mañanas, junto a su plato de tostadas integrales sin mantequilla, había un bowl cuyo contenido, a primera vista, podía pasar por cereal multicolor para niños. Mirando mejor, uno habría descubierto todo un catálogo de vitaminas, la mayor parte de las cuales iban en el bolso de Eddie. Mayra, como mamá, comprendía, y eso no había dejado ninguna alternativa. Siendo joven y soltero, había abandonado 3 veces a su madre, solo para regresar otras 3 veces. Más adelante, pasados 4 años de la muerte de su madre, había fallecido en su apartamento, bloqueando la puerta de entrada a tal punto que los de la ambulancia, llamados por los vecinos al oír el monstruoso golpe provocado por la caída, tuvieron que entrar por la puerta de servicio, cerrada con llave. Eddie volvió al hogar por cuarta y última vez. Al menos, él creyó entonces que era la última. A casa con la tartana, a casa con Mayra la marrana. Era una marrana, en verdad, pero una marrana dulce, y él la amaba. Por eso, al fin de cuentas, no tuvo la menor oportunidad. Ella lo había atraído con esa fatal, hipnótica mirada viperina de la comprensión. Al hogar otra vez, para siempre, había pensado por entonces. Pero tal vez me equivoqué, pensó. Tal vez este no es el hogar, ni nunca lo fue. Tal vez el hogar está donde debo ir esta noche. El hogar es el sitio donde, cuando vas, tienes que enfrentarte finalmente, a eso escondido en la oscuridad. Se estremeció irremediablemente como si hubiera salido sin las botas de goma y estuviera resfriado. Por favor, Eddie. Estaba llorando otra vez. Las lágrimas eran su última defensa, tal como habían sido siempre las de su madre. El arma suave que paraliza, que convierte la bondad y la ternura en grietas fatídicas abiertas en la armadura de uno. De cualquier modo, él nunca había llevado mucho blindaje. Las armaduras no parecían sentarle bien. Las lágrimas habían sido más que una defensa para su madre. Habían sido un arma. Mayra rara vez usaba las suyas con tanto cinismo. Pero con o sin cinismo, Eddie comprendió que, en ese momento, intentaba usarlas de ese modo, y lo estaba logrando. No debía permitírselo. Sería demasiado fácil pensar en lo solitario que se sentiría en aquel tren disparado hacia el norte, rumbo a Boston en la oscuridad, con la maleta sobre la cabeza, un bolso lleno de medicamentos entre los pies y el miedo aposentado sobre su pecho como un cataplasma rancia. Demasiado fácil permitir que Mayra lo llevara a la planta alta y le hiciera el amor con aspirinas y friegas de alcohol, y lo pusiera en la cama, donde podían o no hacer un tipo de amor más franco. Pero él había hecho una promesa. Escúchame, Mayra, dijo, dando a su voz un tono deliberadamente seco, objetivo. Ella lo miró con sus ojos húmedos, desnudos, aterrorizados. Eddie pensó en tratar de explicárselo, dentro de lo posible. Le hablaría de Mike Hanlon, que lo había llamado para decirle que todo volvía a empezar, y que sí, creía que los otros irían en su mayoría. Pero lo que le salió de la boca fue algo mucho más cuerdo. A primera hora de la mañana, ve a la oficina. Habla con Phil. Dile que tuve que irme y que tú llevarás a Pacino. Pero Eddie, no puedo, dijo ella. Es una gran estrella. Si me pierdo, me gritará. Lo sé, me gritará. Todos gritan cuando el chofer se pierde y yo voy a llorar. Podría producirse un accidente. Es probable que sí. Eddie, tienes que quedarte. Por el amor de Dios, basta ya. Ella retrocedió, herida. Eddie apretaba con fuerza su inhalador, pero no pensaba usarlo. Ante ella sería una debilidad, algo que podía usar en su contra. Dios bendito, si estás allí, por favor, créeme si te digo que no quiero hacer sufrir a Mayra. No quiero lastimarla, no quiero causarle el menor dolor, pero lo prometí. Todos lo prometimos, hicimos un juramento de sangre. Por favor, ayúdame, Dios mío, porque tengo que hacerlo. Detesto que me grites, Eddie, susurró ella, y yo detesto gritarte, Mayra. Ella hizo una mueca de dolor. Ahí está, Eddie, la hiciste sufrir otra vez.
¿Por qué no la arrastras en el cuarto un par de veces? Eso sería más bondadoso y más rápida. De pronto, tal vez la idea de arrastrar a alguien por el suelo es lo que dio origen a la imagen. Vio la cara de Henry Bowers. Era la primera vez en años que se acordaba de Henry Bowers, y eso no ayudó en absoluto a devolverle su paz espiritual. Cerró los ojos por un instante, luego los abrió y dijo: «No te vas a perder y él no te va a gritar. El señor Pacino es muy amable y comprensivo». Nunca en su vida había servido de chofer a Pacino, pero se contentó con saber que, al menos, la ley de las probabilidades estaba de su parte. Según el mito popular, la mayor parte de las celebridades era insoportable, pero Eddie, después de haber llevado a muchas de ellas, sabía que eso no era verdad. Existían excepciones a esa regla, por supuesto, y en casi todos los casos esas excepciones eran verdaderos monstruos. Solo cabía rezar, con fervor, por el bien de Mayra, que Pacino no fuera uno de esos. ¿De veras?, preguntó tímidamente. Sí, de veras. ¿Cómo lo sabes? Demetrios lo llevó 2 o 3 veces, cuando trabajaba en Limusinas Manhattan, mintió Eddie. Dice que el señor Pacino siempre le daba $50 de propina, cuando menos. Pues yo me conformaría con 50 centavos, siempre que no me gritara. Mayra, puedes hacerlo con los ojos cerrados. Primero lo recoges en el St. Regis, mañana a las 7 de la tarde, y lo llevas al edificio de la ABC. Van a regrabar el último acto de esa obra en la que él actúa. Creo que se llama American Buffalo. Segundo, a eso de las 11, lo llevas de nuevo al St. Regis. Tercero, vuelves al garage, entregas el coche y firmas el parte. ¿Eso es todo? Eso es todo. Podrías hacerlo hasta dormida, Marty. Ella solía reír como una niña ante ese apodo cariñoso, pero en esa oportunidad se limitó a mirarlo con dolorosa solemnidad infantil. ¿Y si quieres salir a cenar en vez de volver al hotel? ¿O ir a tomar una copa? ¿O a bailar? No creo, pero en todo caso lo llevas. Si te parece que va a pasar la noche de juerga, puedes llamar a Phil Thomas por el radioteléfono, después de la medianoche. Por entonces habrá un chofer que pueda reemplazarte. No te cargaría con algo así si tuviera un chofer disponible, pero tengo a 2 enfermos, a Demetrios de vacaciones y a todos los demás comprometidos por completo. A la 1 de la madrugada estarás muy cómoda en tu cama, Marty. A la 1 de la madrugada, cuando más. Te lo garantizo. Lo de garantizo tampoco la hizo reír. Él carraspeó, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. De inmediato la madre fantasma susurró: «No te sientes así, Eddie. Es malo para la columna y te oprime los pulmones. Tienes pulmones muy delicados». Volvió a erguirse, apenas consciente de lo que hacía. «Espero que esta sea la única vez que deba salir a conducir», dijo Mayra. «En los últimos 2 años me he vuelto más torpe que un caballo, y los uniformes me quedan tan mal. Será la última vez, te lo juro». «¿Quién te llamó, Eddie?» Como obedeciendo una clave, una luz barrió la pared y se oyó un claxon. El taxi acababa de entrar por el camino de acceso. Sintió una oleada de alivio. Habían utilizado los 15 minutos en hablar de Pacino, no de Derry, Mike Hanlon y Henry Bowers. Mejor así, mejor para Mayra y también para él. No quería pasar un minuto pensando o hablando de esas cosas mientras no fuera imprescindible. Se levantó. «Es mi taxi». Ella se puso de pie, tan apresuradamente que se enredó con el volante del camisón y cayó hacia adelante. Eddie la sostuvo, pero por un momento el asunto se presentó muy dudoso. Mayra lo sobrepasaba en 50 kilos y estaba gimoteando otra vez. «Tienes que decírmelo, Eddie». «No puedo. No hay tiempo». «Nunca me ocultaste nada, Eddie», dijo ella. «Y ahora tampoco, de veras. Es que no lo recuerdo todo, al menos por el momento. El hombre que llamó es un viejo amigo. Vas a enfermar», dijo ella desesperada, siguiéndolo hacia el vestíbulo. «Estoy segura. Deja que te acompañe, Eddie, por favor, para que te cuide.
Pachino puede tomar un taxi o cualquier otra cosa. No se va a morir. ¿Qué te parece, eh? Estaba levantando la voz cada vez más frenética. Para espanto de Eddie, comenzó a parecerse a su madre más y más, tal como había sido en sus últimos meses de vida, vieja, gorda y loca. Te daré friegas en la espalda y me encargaré de que tomes tus píldoras. Te ayudaré. No abriré la boca si no quieres, pero puedes contarme todo, Eddie. Eddie, por favor, no te vayas, por favor, Eddie, por favor. Él caminaba a grandes pasos hacia la escalera principal, marchando a ciegas, con la cabeza gacha, como el que avanza contra un fuerte viento. Jadeaba otra vez. Cuando levantó las maletas, cada una parecía pesar 50 kilos. Sentía sobre sí aquellas manos rosadas y regordetas tocando, explorando, tironeando con deseo inerme, pero sin fuerza, tratando de seducirla con sus dulces lágrimas de preocupación, tratando de retenerlo. No voy a poder, pensó, desesperado. El asma estaba empeorando. Se sentía peor que cuando era niño. Estiró la mano hacia el pomo de la puerta, pero este pareció retroceder, alejándose de él hacia la negrura del espacio exterior. Si te quedas, te haré un pastel de café y crema agria, dijo ella. Comeremos palomitas de maíz y prepararé un pastel como a ti te gusta. Puedo hacerlo para el desayuno de mañana si quieres. Comenzaré ahora mismo, con salsa de carne. Eddie, por favor, estoy asustada. Me estás asustando mucho. Lo sujetó por el cuello para tirar hacia atrás, tal como un policía entrando en carnes para poder apresar a un sospechoso que intentara escapar. Con un último y vacilante esfuerzo, Eddie siguió avanzando. En el momento en que llegaba al límite absoluto de su fuerza y su resistencia, sintió que la mano lo abandonaba. Ella emitió un último gemido. Los dedos de Eddie se cerraron en torno al pomo de la puerta principal. Bendita su frescura. Abrió la puerta y vio un taxi estacionado allí, como embajador de la tierra de la cordura. La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban. Se volvió hacia Mayra, jadeante, respirando con trabajo. Debes comprender que no hago esto porque quiera, dijo. Si tuviera alternativa, cualquiera que fuese, no iría. Por favor, comprende eso, Marty. Me voy, pero volveré. Oh, cómo sonaba mentira. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Por una semana, tal vez 10 días. No más, seguramente. ¿Una semana?, aulló ella, apretando las manos contra el seno, como una diva en una ópera barata. ¡Una semana! 10 días! ¡Por favor, Eddie! ¡Por favor! ¡Basta, Marty! ¿Me oyes? ¡Basta ya! Obedeció milagrosamente. Se quedó mirándolo con ojos húmedos. No estaba furiosa, solo aterrorizada por él y coincidentemente por sí misma. Quizás por primera vez desde que la conocía, Eddie sintió que podía amarla sin peligro. ¿Acaso era parte del acto de partir? Supuso que sí. Pero no suponía nada, estaba seguro. Ya se sentía más o menos como si viviera en el extremo equivocado de un telescopio. Pero tal vez era lo correcto. ¿Era eso lo que quería decir? ¿Al fin había decidido que era correcto amarla? Correcto, aunque se pareciera a su madre de joven, aunque comiera galletitas de chocolate en la cama, mientras miraba telenovelas y las migas fueran a parar siempre del lado de él, aunque no fuera tan inteligente y hasta teniendo en cuenta que le permitía tener medicamentos en el botiquín porque ella tenía su medicina en la nevera. ¿O era acaso que podía ser, tal vez que esas otras ideas eran cosas que él había tenido en cuenta, de un modo u otro, en un momento u otro, durante sus enmarañadas vidas de hijo, amante y esposo, ahora a punto de abandonar el hogar, con la sensación de que esa vez era la definitiva? Se le ocurrió otra posibilidad. Una sobresaltada extrañeza le rozó como el ala de un gran ave. ¿Podía ser que Mayra estuviera aún más aterrorizada que él? ¿Podía ser que lo mismo hubiera pasado con su madre? Otro recuerdo de Derry se disparó desde el subconsciente como un funesto fuego de artificio. En Center Street había una zapatería. Se llamaba Shoe Boat. Allí lo había llevado su madre, un día, cuando no tenía más de 5 o 6 años. Le había indicado que se quedara quieto
y se portara bien mientras ella compraba unas sandalias para una boda. Él se quedó quieto y se portó bien mientras la madre hablaba con el señor Gardner, uno de los dependientes, pero solo tenía 5 años, tal vez 6. Cuando su madre ya había rechazado el tercer par de sandalias blancas que le enseñaba el señor Gardner, Eddie, aburrido, se dirigió al rincón más alejado para observar algo que había visto allí. Al principio pensó que era solo un cajón grande, puesto de lado. Al acercarse un poco más, decidió que era una especie de escritorio, pero el más raro que viera en su vida. Era tan estrecho. Estaba hecho de madera muy pulida, con muchas líneas curvas y adornos tallados. Además tenía 3 escalones para subir a él, y Eddie nunca había visto un escritorio con escalones. Una vez arriba, vio que había en la base de aquello una ranura, un botón a un lado, y arriba, maravilloso, algo que parecía igual al espacioscopio del Capitán Video. Eddie lo rodeó. Al otro lado había un letrero. Seguramente eso había ocurrido a los 6 o 7 años, porque había podido leerlo susurrando suavemente cada una de las palabras en voz alta. Verifique si sus zapatos son de la medida correcta. Volvió a la escalerita, subió los 3 peldaños hasta la pequeña plataforma y metió el pie en la ranura. ¿Eran sus zapatos de la medida correcta? Eddie no lo sabía, pero ardía por verificarlo. Hundió la cara en el protector de goma y oprimió el botón. Una luz verde le inundó los ojos. Eddie ahogó una exclamación. Estaba viendo un pie que flotaba dentro de un zapato lleno de humo verde. Movió los dedos, y los dedos que tenía a la vista se movieron también. Eran los suyos, tal como había sospechado. Y entonces se dio cuenta de que no estaba viendo solo sus dedos, sino también sus huesos, los huesos de su pie. Cruzó el dedo gordo sobre el segundo, como para ahuyentar la mala suerte, y los dedos fantasmales de la pantalla hicieron una X que no era blanca, sino verde. Vio. En ese momento su madre lanzó un chillido, un ruido de pánico que perforó el silencio del local como una hoz disparada desde el mango, como una bola de fuego, como la fatalidad a caballo. Eddie apartó su rostro sobresaltado del visor y la vio corriendo hacia él, en medias, con el vestido volando hacia atrás. Volteó una silla y una de esas cosas para medir el pie, que siempre hacían cosquillas, salió disparada por el aire. Su amplio busto palpitaba. Su boca era una O escarlata, rodeada de horror. Todas las caras se volvieron para seguirla. «¡Eddie, sal de ahí!», aullaba. «¡Sal de ahí, que esas máquinas provocan el cáncer! ¡Bájate de ahí, Eddie! ¡Eddie!». Él retrocedió como si la máquina se hubiera puesto súbitamente al rojo vivo. En su sobresalto, olvidó los 3 escalones que tenía atrás. Sus talones se encontraron en el vacío tras el peldaño superior y quedó suspendido, cayendo lentamente hacia atrás, mientras sus brazos giraban como aspas, perdiendo la lucha por mantener el equilibrio. No había pensado con una especie de descabellada alegría: «Me voy a caer, voy a descubrir qué se siente uno al caerse y golpearse la cabeza. ¡Qué bien!». ¿No había pensado eso? ¿O era solo el hombre que imponía sus ideas adultas a lo que él había pensado? O tratando de pensar la mente infantil, siempre rugiente de suposiciones confusas e imágenes percibidas a medias, imágenes que perdían sentido por su misma brillantez. De cualquier modo, la pregunta era puramente hipotética. No se había caído. Su madre había llegado a tiempo. Su madre lo había sujetado. Había estallado en lágrimas, pero sin llegar al suelo. Todo el mundo los miraba. Eso lo recordaba bien. Recordaba al señor Gardner recogiendo el aparato de medir zapatos y verificando su funcionamiento para ver si estaba bien, mientras otro vendedor enderezaba la silla caída y hacía un gesto de divertido disgusto, antes de volver a su neutral y agradable cara de dependiente. Pero sobre todo recordaba las mejillas húmedas de su madre y su aliento caliente, agrio. Le recordaba susurrándole al oído, una y otra vez: «No hagas eso nunca más. No lo hagas nunca más. Nunca más». Era el cántico con que su madre ahuyentaba los problemas. Lo mismo había cantado un año antes, al descubrir que la canguro había llevado a Eddie a la piscina pública, un sofocante día de verano. Por entonces apenas comenzaba a ceder la epidemia de polio que había aterrorizado a todos al iniciarse la década. Su madre lo había sacado a rastras de la oficina
Su madre lo había sacado a rastras de la piscina, pidiéndole que no debía hacer eso nunca más, mientras los otros niños los miraban como ahora los dependientes y los clientes, y su aliento había tenido el mismo olor agrio. Su madre lo había sacado a rastras de la zapatería gritando a los dependientes que si a su niño le pasaba algo, les entablaría juicio a todos. Eddie pasó el resto de la mañana entre un surgir y desaparecer de lágrimas aterrorizadas. Ese día el asma le molestó mucho. Por la noche aún estaba despierto varias horas después de lo acostumbrado, preguntándose qué era exactamente el cáncer, si era peor que la polio, si uno se moría de eso, cuánto tardaba y cuánto dolía antes de morir. También se preguntó si después iría al infierno. El peligro había sido grave, de eso estaba seguro, y lo sabía porque su madre se había asustado mucho, muchísimo. «Marty», dijo a través de ese abismo de años, «¿me das un beso?». Ella le dio un beso y lo abrazó con tanta fuerza que le hizo crujir los huesos de la espalda. «Si estuviéramos en el agua», pensó Eddie, «conseguiría que nos ahogáramos». «No temas», le susurró al oído. «No puedo evitarlo», gimió ella. «Lo sé», replicó él, y notó entonces que, a pesar de aquel abrazo capaz de romper costillas, el asma se le había aliviado. Ya no sonaba esa nota silbante en su respiración. «Lo sé, Marty». El taxista hizo sonar otra vez el claxon. «¿Me llamarás?», preguntó ella. «Si puedo, sí». «Eddie, ¿no puedes decirme de qué se trata, por favor?». Suponiendo que él se lo dijera, ¿serviría para tranquilizarla? «Esta noche recibí una llamada de Mike Hanlon, Marty, y hablábamos un rato, pero todo cuanto dijimos puede resumirse en dos cosas». «Empezó otra vez», dijo Mike. «¿Y vendrás? Y ahora tengo fiebre, Marty. Solo que esta fiebre no la puedes bajar con aspirina y tengo una dificultad para respirar que ese maldito chisme no me soluciona, porque el problema no está en la garganta ni en los pulmones, sino alrededor del corazón. Volveré si puedo, Marty, pero me siento como si estuviera de pie ante la boca de una vieja mina, llena de derrumbes al acecho, de pie allí, despidiéndome de la luz del sol». «Sí, seguro que sí, con eso la dejaría muy tranquila». «No», respondió, «creo que no puedo decirte de qué se trata». Y antes de que ella pudiera decir algo más, antes de que pudiera volver a empezar, «Eddie, bájate de ese taxi que te puede dar cáncer». Se alejó a grandes pasos, cada vez más apresurados. Cuando llegó al coche, estaba casi corriendo. Mayra seguía de pie en el umbral cuando el taxi retrocedió hasta la calle, y seguía allí cuando salieron hacia la ciudad. Una gran sombra negra de mujer, recortada contra la luz que brotaba de la casa. Eddie la saludó con la mano y creyó que ella hacía lo mismo. «¿A dónde lo llevo, amigo?», preguntó al conductor. «A Penn Station», dijo Eddie, y aflojó la mano que apretaba el inhalador. Su asma se había ido a rondar a donde quiera que fuese en el intermedio de sus ataques a los tubos bronquiales. Pero 4 horas después tuvo más necesidad que nunca de su inhalador, al salir de una siesta liviana, en una sacudida espasmódica. El hombre de traje, sentado al otro lado del pasillo, bajó el periódico y lo miró con una curiosidad levemente aprensiva. «He vuelto, Eddie», chilló el asma alegremente. «He vuelto y no sé, pero a lo mejor esta vez llegue a acabar contigo. ¿Por qué no? Alguna vez tiene que pasar, ¿verdad? No puedo seguir jodiéndote eternamente». El pecho de Eddie se hinchaba y crujía. Buscó a tientas su inhalador, lo apuntó hacia su garganta y oprimió el gatillo. Luego volvió a recostarse en el alto asiento estremecido, esperando el alivio, pensando en el sueño del que acababa de despertar. ¿Sueño? Por Dios, si solo fuera eso. Temía que fueran recuerdos y no sueños. Había visto una luz verde como la que brillaba dentro del aparato de rayos X de la zapatería, y un leproso putrefacto perseguía a un muchachito llamado Eddie Kaspbrak, que gritaba a todo pulmón por unos túneles bajo tierra. Corría y corría. «Corre bastante rápido», había dicho el entrenador Black a su madre, y corría muy rápido con esa cosa podrida siguiéndolo. «Oh, sí, bien, puedes creerlo y apostar tu pellejo». En ese sueño tenía 11 años y había olido algo como la muerte del tiempo,
y alguien había encendido un fósforo y al bajar la vista había visto la cara descompuesta de un niño llamado Patrick Hochstetter, desaparecido en julio de 1958, y los gusanos entraban y salían de sus mejillas, y ese horrible olor a gas le salía de adentro. Y en el sueño, que era más recuerdo que sueño, había mirado a un lado y había visto 2 textos escolares hinchados de humedad y cubiertos de moho. Si estaban así, era porque allí abajo había una humedad horrible. ¿Cómo pasé mis vacaciones? Composición de Patrick Hochstetter. Las pasé en un túnel, muerto. Mis libros se llenaron de moho y se hincharon hasta parecer catálogos de grandes almacenes. Eddie abrió la boca para gritar, y fue entonces cuando los escabrosos dedos del leproso se deslizaron por su mejilla y se le hundieron en la boca. Y fue entonces cuando despertó con esa sacudida, y se encontró no en las cloacas de Derry, Maine, sino en un vagón de tren cruzando Rhode Island a toda velocidad bajo una enorme luna blanca. El hombre sentado al otro lado del pasillo vaciló. Estuvo a punto de no hablar, pero lo hizo. ¿Se siente bien, señor? Oh, sí, respondió Eddie. Me dormí y tuve un mal sueño, y eso me activó el asma. Comprendo. El periódico volvió a subir. Eddie vio que se trataba de aquel diario que su madre solía llamar el New York Times. Miró por las ventanas. El paisaje dormía, iluminado solo por la luna. Aquí y allá se veían casas, a veces en grupos, la mayoría oscuras, algunas iluminadas, pero las luces parecían pequeñas y falsamente burlonas comparadas con el fantasmal fulgor de la luna. Creyó que le hablaba a la luna, pensó de pronto. Henry Bowers, por Dios, qué loco estaba. Se preguntó dónde estaría Henry Bowers en la actualidad. ¿Muerto? ¿En la cárcel? ¿Vagando por planicies desiertas en el medio del país como un virus incurable? ¿Bebiendo en las horas profundas y aturdidas de la madrugada? ¿O tal vez matando a los estúpidos que se detenían ante su pulgar estirado para pasar los dólares de sus billeteras a la propia? Posible. ¿En algún asilo del estado? Mirando la luna que estaba casi llena, hablando con ella, escuchando respuestas que solo él podía oír. Esto último parecía aún más posible. Eddie se estremeció. Por fin estoy recordando mi niñez, pensó. Estoy recordando cómo pasé mis vacaciones en aquel año sombrío y muerto de 1958. Presintió que ahora podría fijar casi cualquier escena de ese verano con solo desearlo. Pero no lo deseaba. Oh Dios, si pudiera olvidarlo todo otra vez. Apoyó la frente contra el sucio vidrio de la ventanilla, apretando el inhalador de la mano como si fuera un objeto religioso, mientras la noche se hacía pedazos alrededor del tren. Rumbo al norte, pensó. Pero era un error. No iba rumbo al norte, porque aquello no era un tren. Era una máquina del tiempo. Al norte no, hacia atrás en el tiempo. Creyó oír a la luna murmurar. Eddie Kaspbrak oprimió su inhalador con fuerza y cerró los ojos para combatir un vértigo repentino.